Doy una cordial bienvenida a los estudiantes de Uniminuto Virtual y Distancia. Les habla su tutor Juan Pablo Ramírez Galvis de la asignatura Retorno y Riesgo. En este video tutorial hablaremos todo sobre las acciones. El primer interrogante a responder es: cuando se compra una acción, ¿a qué beneficio realmente se está accediendo? Veamos lo siguiente. Acá nosotros tenemos un estado de resultados. Recuerden que el estado de resultados puede ir más extenso. Aquí está la versión simplificada. Tenemos un ingreso operacional, a eso le restamos un costo de ventas, nos da una utilidad operacional, restamos los gastos, da utilidad antes de impuestos e intereses, le restamos los gastos financieros, queda utilidad antes de impuestos, le restamos los impuestos directos como el CRE y como el impuesto a la renta y daría la utilidad neta. Más abajo entonces se quitan las reservas: reserva legal, reserva estatutaria y reserva ocasional, para que finalmente dé la utilidad del ejercicio. Hasta aquí tenemos un estado de resultados convencional, pero si queremos hablar de acciones, ¿qué falta? Esa utilidad del ejercicio se podría dividir entre el capital suscrito. Recuerden, por análisis financiero, que el capital suscrito sale del estado de cambios en el patrimonio y representa el capital que una empresa saca a la venta en el mercado de valores. Si nosotros dividimos la utilidad del ejercicio entre el capital suscrito, tendríamos la utilidad por acción. De tal manera que esa utilidad por acción representa los denominados dividendos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando usted compra una acción en una empresa, usted lo que está comprando es una participación de las utilidades de esa empresa. Quiere decir que si a esa empresa le va bien y aumenta su utilidad del ejercicio, probablemente usted tenga mayores dividendos. Y si arroja pérdida o digamos la utilidad no crece, probablemente sus dividendos también se estanquen. Es importante aclarar que no siempre las empresas toman la decisión de repartir los dividendos. Hay meses o periodos contables completos en los cuales la empresa, para crecer, decide no repartir los dividendos. Eso depende de la política de cada una. Si usted se asesora con un corredor de bolsa, es probable que él lo asesore respecto al tema. Acá tenemos una relación donde dice que del número total de acciones depende también los dividendos. Si hay muchas acciones, muchos paquetes de acciones por empresa que se están emitiendo, probablemente a usted le van a quedar menos dividendos porque la torta se reparte en más pedazos. Y también depende del valor cotizado en la bolsa de esas acciones. Recuerde que de ahí se deriva la cuenta de prima en colocación de acciones, en donde si una empresa emite un valor nominal para una acción y ya en el mercado de valores se valoriza, precisamente porque la demanda aumenta y todo el mundo quiere esas acciones, se puede generar una prima en colocación de acciones, que es un precio diferencial en el mercado de la bolsa. La segunda pregunta que hay que responder es: ¿cómo se fija el precio de una acción en el mercado? Una acción tiene 4 precios diferentes, 4 valores diferentes. El primero es el valor nominal, que depende de el capital autorizado, cuenta que también aparece en el estado de cambios en el patrimonio, en donde la empresa, cuando se crea, decide de sus aportes sociales cuánto se va a distribuir en acciones. El valor contable, por otro lado, divide el patrimonio neto, ojo, el patrimonio neto, por el número de acciones puestas en circulación, o sea, el capital suscrito, lo que acabamos de ver. Este sería una medición contable. El valor económico, por otro lado, es cuando se estima el valor de la empresa. ¿Cómo se estima el valor de una empresa? Trayendo a valor presente neto los flujos de caja proyectados de esa empresa. Acuérdense que a mayor flujo de caja proyectado, mayor valor presente neto y por lo tanto mayor valor de esa empresa. Sin embargo, hay unos matemáticos especiales que se llaman los actuarios, que se encargan de hacer el cálculo de valoración de empresa, porque obviamente hay otras variables que entran a jugar ahí, como el costo de capital promedio ponderado o como el fenómeno de revaluación y devaluación. Sin embargo, el valor económico, a diferencia del valor contable, no es el valor en libros de las empresas el que sirve para determinar el valor de la acción, sino se toma es el valor proyectado de esa empresa para estimar entonces
¿Qué tan rentable sería comprar una acción dado los flujos de caja de esa empresa? Finalmente tenemos el valor del mercado, que es el precio que se cotiza en la bolsa de valores de esa empresa para las acciones emitidas. Eso quiere decir que el valor del mercado depende de la oferta y la demanda. Por eso en ocasiones puede estar sobrevalorada por encima del valor económico cuando hay, digamos, una especulación muy positiva acerca del comportamiento de esa empresa, o a veces puede estar infravalorada. La tercera y última pregunta es: ¿qué compone el rendimiento recibido por invertir en una acción? Resulta que cuando usted invierte en una acción no solo gana los dividendos, que los tenemos aquí de segundas, sino también tenemos las plusvalías. ¿Qué es la plusvalía? Cuando usted compra una acción, puede venderla en el mercado secundario. Si esa acción se valorizó, usted la puede vender más costoso de lo que la compró. Ahí genera plusvalía en ese proceso de compra y venta de una acción. Tenemos los dividendos, que es la participación en las utilidades de la empresa que usted va a ganar mientras tiene el título o valor en sus manos. Y tenemos los derechos de suscripción preferentes. Cuando hay ampliación de capital, o sea que el capital autorizado crece y se van a emitir, por lo tanto, más acciones al mercado, a veces se hacen convocatorias para adquirir acciones preferentes. Esas acciones preferentes tienen un cupo preferencial. ¿Qué es ese cupo preferencial? Cuando hay una repartición de dividendos en una empresa, a los que posean ese cupo preferencial se les va a pagar primero sus dividendos, se le va a dar preferencia. Esos derechos de suscripción preferentes a los que hago referencia se pueden negociar también en el mercado de valores. ¿Cómo se mide el rendimiento de una acción en porcentaje? Acá tenemos la ecuación. El rendimiento de la acción en porcentaje es precio de venta menos el precio a lo que el inversionista compró esa acción o ese paquete de acciones, más los dividendos, más los derechos de suscripción preferentes sobre el precio de compra, multiplicado por 365 y dividido entre el número de días de tenencia de esos títulos valores. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que con esto determinamos que en el momento en que se venda la acción o el paquete de acciones, se hace esta ecuación para generar un cálculo estimado del rendimiento que se obtuvo en la operación entre comprarlo, tenerlo, ofrecer los productos derivados de ese paquete y venderlo. Entonces, estimados estudiantes, en su aula virtual tienen una actividad relacionada con esto, y es que para un ejemplo de una persona que compra acciones en Bancolombia, van a tener que hallar el rendimiento de ese paquete de acciones en porcentaje. Recordemos que las acciones en Colombia pueden tener un valor entre 5.000 y 25.000 pesos. Y un paquete mínimo puede abarcar unas 20 acciones. Tenemos también el cálculo del rendimiento de las acciones en pesos colombianos, donde la ecuación es el valor de la inversión tomándolo como el precio de compra de ese paquete accionario multiplicado por la tasa. ¿Cuál tasa? Por este rendimiento porcentual que hallaron anteriormente, dividido entre 365 días del año, multiplicado por el número de días de ¿qué? De tenencia de las acciones. Es esta misma D. Si tienen alguna pregunta adicional o una inquietud, no duden en contactarme a través de los recursos del aula virtual para tal fin. Esto es todo por el momento y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.